En este video vamos a realizar el ejercicio número 2 de la guía teórico-práctico de Ley de Gravitación Universal. El ejercicio dice así: un satélite terrestre describe una órbita circular a una altura de 300 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Nos preguntan, ¿cuál es la velocidad del satélite, suponiendo que el radio de la Tierra es 6.370 kilómetros? Adicional, también me preguntan cuál es el periodo de dicho satélite. Primero que nada, vamos a extraer los datos que tenemos. Nos dan la distancia a la cual se encuentra el satélite respecto a la superficie terrestre, que son 300 kilómetros. Adicional, tenemos la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, al igual que el valor de la constante gravitacional. Para poder procesar con mayor facilidad este ejercicio, vamos a realizar una representación gráfica de lo que se nos está indicando acá. Tenemos a la superficie terrestre, que va a ser este círculo amarillo que tenemos acá. El verde va a ser nuestro satélite, y este satélite va a realizar un movimiento alrededor de la superficie terrestre, es decir, va a describir una órbita circular. Tengo la distancia que me da tengo la distancia que hay entre la superficie terrestre y el satélite, que es 300 kilómetros, que la estoy designando acá con la letra H. Pero yo necesito es el radio de giro que tiene el satélite respecto al centro de la Tierra. ¿Cómo calculo yo ese radio de giro? Considero lo siguiente: yo sé que de acá a acá tengo el radio terrestre y conozco la distancia que hay desde aquí, desde la superficie hasta el satélite. Entonces, si yo sumo el radio de la Tierra con la altura o la distancia que hay entre la Tierra y el satélite, yo voy a tener el radio de giro del satélite. Entonces, vamos a proceder a calcular lo que va a ser el radio del satélite, que es lo que acabamos de describir acá en esta imagen. El radio del satélite entonces va a ser mi altura h, que es la distancia que hay entre la superficie terrestre y el satélite, que son 300 kilómetros, más el radio de la Tierra, que es 6.370 kilómetros. Realizo mi suma y me queda que es 6.670 kilómetros, pero no puedo trabajar en kilómetros. Para yo poder trabajar en mis fórmulas de ley de gravitación universal, yo tengo que tener este dato en metros. Entonces, transformo estos metros. Yo sé que un kilómetro son 1.000 metros. Entonces me queda que el radio del satélite es 6,67 por 10 a la 6 metros. Recuerden trabajar, por favor, con notación científica. Ahora veamos lo siguiente. Recordando lo que nosotros trabajamos cuando vimos movimiento circular, nosotros vimos que cuando un cuerpo tiene una trayectoria circular, mientras ese cuerpo está recorriendo dicha trayectoria, se va a presentar una velocidad lineal, además de la velocidad angular. La velocidad lineal, recuerden que es una velocidad tangencial a la órbita, en este caso, que describe el satélite, que es la circunferencia, es decir, es un vector tangente a la circunferencia que se está describiendo. Como ven, es esta representación que tenemos acá. A su vez, este satélite va a tener una aceleración centrípeta, que es la que va a ir desde el satélite hacia el centro de la Tierra. Como aquí yo tengo una aceleración centrípeta, obviamente voy a tener una fuerza centrípeta. Y esa fuerza centrípeta va a ser equivalente a la fuerza gravitacional. Recuerden que nosotros vimos que cuando existen dos cuerpos que están a una distancia r, se va a generar
entre ellos una fuerza de atracción, que es la fuerza gravitatoria o la fuerza gravitacional, que la vamos a calcular por esta fórmula, que viene dada por la constante gravitacional, el producto de las masas de los cuerpos que están interactuando entre el radio al cuadrado. Este radio que está aquí viene siendo la distancia que existe entre los dos cuerpos. En este caso es esta distancia que tenemos acá, porque recuerden que yo estoy considerando que este satélite está realizando un movimiento circular alrededor de la Tierra. Por lo tanto, su radio de giro va a ser el radio de la Tierra más la altura que tiene dicho satélite respecto a la superficie de la Tierra. A su vez, como habíamos visto, esta fuerza gravitatoria va a ser igual a la fuerza centrípeta por la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Es decir, la fuerza que vamos a tener aquí va a ser exactamente la misma que yo voy a tener acá en esta dirección. La fuerza centrípeta viene dada por la fórmula masa por aceleración centrípeta. Pero a su vez nosotros vimos en el movimiento circular que la aceleración centrípeta yo la puedo expresar en función de la velocidad lineal con esta fórmula que tenemos acá. Aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado entre el radio del cuerpo que estamos trabajando, o mejor dicho, el radio de la trayectoria circular que está desarrollando el cuerpo que yo estoy trabajando, que en este caso es el satélite. Entonces aquí sería el radio que describe la órbita del satélite. Sustituyo entonces estas fórmulas aquí. Teníamos que era masa por aceleración centrípeta. Sustituyo quién es la aceleración centrípeta. Y aquí tenemos a la fuerza gravitatoria, porque recuerden que estamos estableciendo esta comparativa por la tercera ley de Newton. Tenemos a la fuerza centrípeta que va en esta dirección y tenemos a la fuerza gravitatoria que va en esta dirección. ¿Okay? Tengo ya entonces mi igualdad expresada acá. Yo requiero conocer este valor, entonces proceso el respectivo despeje. Tengo aquí el radio del satélite que está dividiendo, lo paso multiplicando y la masa que la tengo multiplicando la voy a pasar dividiendo. Cuando yo realizo mi despeje me queda radio del satélite por la constante gravitacional, por la masa de la Tierra, por la masa del satélite, entre la masa del satélite y en el denominador también el radio del satélite al cuadrado. Simplificamos los valores que tenemos en común en el numerador con el denominador y nos queda entonces que la velocidad lineal al cuadrado va a venir dada por la constante gravitacional por la masa de la Tierra, vean que se me desaparece la masa del satélite, entre el radio del satélite. Para yo poder calcular entonces la velocidad lineal que la teníamos acá al cuadrado, yo simple y llanamente, ¿qué hago? Saco raíz en ambos lados de la igualdad. Y me queda entonces que la velocidad lineal va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante gravitacional por la masa de la Tierra entre el radio del satélite. Conozco todos estos datos, entonces proceso las respectivas sustituciones. Realizo esta operación matemática, saco la raíz y me da que la velocidad lineal del satélite viene dada por este valor que está acá, 7.745,96 metros sobre segundo. Esa es la velocidad lineal que va a tener el satélite cuando describe su órbita circular alrededor de la Tierra. Ahora tengo que calcular el periodo, es decir, el tiempo que tarda este satélite en realizar una revolución completa alrededor de la Tierra.
Nosotros tenemos también como fórmulas dentro del movimiento circular que la velocidad lineal viene dada por 2pi por radio entre periodo. Despejo de acá el periodo. Me queda que entonces viene dado por la fórmula 2pi por r entre la velocidad lineal. Sustituyo los valores y me da que entonces el periodo que tiene el satélite es de 5.410,41 segundos. Es decir, que el satélite tarda 5.440 segundos en dar una vuelta completa alrededor de la superficie terrestre. Con este ejercicio entonces ejemplificamos cómo debemos de desarrollar un problema donde se nos plantee un cuerpo que se encuentre a una determinada distancia respecto a la superficie terrestre y a su vez nos piden calcular datos relacionados ya sea con el satélite o con la Tierra, correlacionando el movimiento que tiene este cuerpo alrededor de la superficie.